Mira, vamos a ver las zonas de liquidez de alta resistencia y de baja resistencia, ¿no? De resistencia baja o alta, ¿no? Por ejemplo, esto es un punto importante de liquidez a nivel de resistencia baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que va haciendo posteriormente el precio es creando bajos también que defienden esa zona. O sea, es decir, va intentando defender esa zona creando bajos en una tendencia que normalmente es alcista hasta este punto, ¿no? Así ha ido siendo alcista hasta este punto, aunque ha tenido bajones importantes, y aquí ha intentado llegar y va haciendo bajos que normalmente se ve que son apoyados precisamente por las continuaciones de tendencia. O sea, es decir, tú tienes aquí este máximo y de pronto llega esta estructura del precio, aquí la estructura del precio sigue, y lo que te dice es que este máximo lo rompe, con lo cual tiene fuerza para continuar, ¿vale? Aquí podríamos ver otro que también podría pasar igual, aunque luego cae, pero luego vuelve a subir. Y aquí este que también lo continúa. Aquí importante una cosa, cómo se detalla, cómo se visualiza o cómo se enfoca que sea estructuras que son continuistas o que pueden dar lugar a un cambio de tendencia en función de la liquidez. Mira, cuando tú tienes aquí un punto tan importante como este, bueno, vamos a poner este aquí primero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes este punto de aquí, y de pronto el precio lo rompe y lo cierra claramente por encima, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, este caso, aquí lo cierra claramente por encima, significa que la probabilidad que continúe en alza es alta, ¿vale? Y va haciendo también más altos. Ves que aquí hay otro punto que también rompe, ¿no? Aunque luego entra un rango. Los rangos a mí no me gustan nada porque luego suelen caer a buscar a zonas y tal, suele haber un cambio. Pero antes ha habido este movimiento. Y aquí lo que nos ha dicho el precio es, hay un movimiento fuerte, que sería este de aquí, que sí que lo ha superado, porque para mí lo importante es, o lo que voy observando durante todos estos años, es que el precio, cuando sube de este mínimo, o sea, este máximo lo rompe, lo tiene que romper con fuerza, o sea, con claridad. No se puede quedar que sí, que no. O sea, porque esto lo que te dice es que puede haber un cambio importante, ¿no? Esto además seguramente habrá sido una noticia, mira, a las 2 de la tarde, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo claramente es una información de, oye, aquí como que no. O sea, aquí hay algo que no termina. Entonces, esto significa que puede haber un cambio importante y por lo tanto, pues lo mejor es salirse del mercado en un momento determinado, ¿no? Sobre todo, bueno, o no entrar, porque aquí en las noticias en las dos pues es problemático, ¿no? Y luego entraremos ya en esta parte de patrones, pero fíjate, aquí sin embargo hay un punto que para mí es clarísimo que iba a seguir, que es este de aquí, ¿vale? Es decir, hay una caída de un máximo aquí llega y la estructura la rompe, pero con contundencia. Es decir, cuando digo que la rompe con contundencia, significa que el máximo de este punto, igual que el máximo de este punto, es cubierto claramente por el cierre de esta vela, es decir, no por otro máximo. Si esto fuese una vela que hubiera hecho así un máximo y luego hubiera caído, a mí ya me hubiera dado, porque es este mismo ejemplo, ¿no? Me hubiera dado ya un poco de respeto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que lo cierre fuerte, o sea, decir, que diga con contundencia, porque significa que va con fuerza. Entonces podemos ejecutar una entrada para acompañar al precio, ¿vale? O esperar a que el precio se gire y venga a buscar una zona que inicialmente era externa, aquí, liquidez externa, y ahora se ha convertido en liquidez interna, porque se ha convertido en un Fair Value Gap, ¿vale? Como veis aquí. Aquí tenemos este, que va a ir a buscar este, o va a ir a buscar también este de aquí, que también los dos son Fair Value Gaps, ¿vale? Entonces, cuando llega aquí, ya veremos después cómo se ve, pero cuando llega aquí a esta zona, lo que nos está diciendo es, oye, que ha venido a buscar, ha subido fuerte, se ha comido todo esto, que no sabía, o sea, que se estaba quedando sin, aquí lo ha hecho muy rápido, el comerse esto, pero aquí se está quedando el césped sin cortar, ha venido a cortar el césped, y ahora quiere cortar la parte que se ha dejado sin cortar, ¿no? Que va para abajo, ¿no? Entonces, esa es un poco la mecánica de la liquidez interna o externa. Aquí igual, o sea, aquí por ejemplo, en el momento que va hacia abajo y este lo sobrepasa
y o sea, el mínimo este lo sobrepasa con un mínimo contundente, con un cierre contundente, significa que lo que está diciendo es, oye, hay mucha probabilidad de que esto siga, y si se vuelve para mitigar este Fair Value Gap para luego volver a caer, ¿no? Que es lo que está diciéndonos aquí. Aquí, sin embargo, fíjate, claro, el hecho de que se quede aquí y que no siga hacia abajo, ya lo que nos dice es, oye, cuidado, que aquí puede haber un problema, sobre todo cuando empieza aquí a hacer este rango, que puede haber un problema, y efectivamente un problema porque se cierra. Es decir, ahí tenemos muchísima información en esos momentos de cambio, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque precisamente ese concepto de liquidez lo que nos permite es entender qué es lo que está pasando con el precio, ¿vale? Esto ya lo irás viendo con el tiempo, porque además la única forma que probablemente te va a servir para identificarlo claramente va a ser la observación, pero yo ya te adelanto esos puntos que creo que pueden ser de valor, ¿vale? Para ti, así que espero que te haya gustado, y vamos al siguiente punto de liquidez, que bueno, va a ser interesante porque ahí es donde vamos a ver los movimientos interesantes.